Ahora que estáis haciendo tourné, que vais haciendo entrevistas en todos los sitios, ¿qué es lo que se hace más pesado? ¿La creación o el tener que estar explicando una y otra vez las mismas cosas, el encontrar otra vez respuestas para cosas que al final yo entiendo que la parte creativa muchas veces es difícil tener que estar explicándola, ¿no? A ver, lo que dices, lo que es más difícil, claro, para mí, por ejemplo, que soy una persona más introvertida y me gusta estar ahí en mi casa dibujando tranquila, el tema de viajar y de estar exponiéndome públicamente y tal, pues lo paso un poco mal. Lo que pasa que luego también me lo paso bien al final, es un poco las dos cosas, ¿no? Tiene también una parte bonita de hablar con la gente del proyecto y de recibir un poco el feedback y de, bueno, de explicar un poquito, también es bonito, ¿eh? Luego, pues Sí, esto, yo creo que sí, que es bonito compartir parte del proceso porque lo que es la creación es un proceso muy solitario, ¿no? sí, Estás tú con tu documentación, contigo misma. También es verdad que tenemos esa parte de diálogo, ¿no? Porque al final es una obra que está engendrada por dos personas, pero luego la parte de presentar y hablar del trabajo creo que da muchas recompensas, ¿no? Es como muy reconfortante también poder compartir eso, pero sí, el proceso creativo es lo que más se disfruta al final, no sé. Claro, al final, guionista, dibujante, dibujante, guionista. eh, ¿Qué tal ese proceso de diálogo? bueno, en este caso, la verdad es que ha sido todo bastante fluido. Trabajamos un poquito por bloques. Primero Carolina escribió el guión y me lo pasó que estaba todo escrito ya. Entonces, en ese sentido, yo cogí su trabajo, intenté pues trasladarlo, ¿no? Aportar un poquito de mi parte, pero creo que lo que hemos ido hablando durante el proceso siempre ha sido, nos hemos entendido perfectamente, no hemos tenido que discutir mucho sobre el enfoque del cómic ni nada, realmente ha sido muy fácil trabajar con ella porque creo que nos hemos entendido bien en todo el proceso, entonces no ha habido Ujú. discusión ni nada, no sé, ha sido No ha habido peleas, ¿no? Bueno, es porque estábamos en la distancia, no, no, pero yo, vamos, coincido contigo en que fue como muy fluido todo, muy orgánico, como se suele decir ahora, ¿no? sí. Y sí que es verdad que como fue por bloques y luego sí que había una comunicación respecto, pues eso, al enfoque o qué queremos contar con esto, pero como dice María, fue como algo muy... Era como que nos entendíamos a la perfección y entendíamos en qué dirección queríamos llevar la obra, la historia y a la Bella Otero. Yo creo que también lo hemos comentado en algún momento, que es un poco mágico, el hecho de que de alguna manera sentíamos que la Bella Otero daba su consentimiento para todo. Lo que, sí, es decir, suena como eso, es mágico, ¿no? Y es como muy, no sé, pero, pero sí que sentíamos que ella era como la tercera autora del cómic, de Ujú. alguna manera. Claro, al final es un cómic protagonizado por una mujer que tiene, luego seguramente hablaremos de ello, que tiene, pues, bueno, seguramente vive en una época no para mujeres, si es que ha habido alguna que sea para mujeres, ¿verdad? Mm. Pero sobre todo eso, o sea, una época más difícil, más complicada y seguramente eso es catártico a la hora de dibujarla, a la hora de crear, a la hora de hacer el guión, encontrarte con cosas en las que puedes tener esa sensación de que es una persona que abrió puertas. Sí, a ver, ella, claro, la Belle Époque, hablamos de finales del siglo XIX. Ujú. Bueno, ya concretamente viene de un pueblecito de Galicia, muy pequeño, pobre, bueno, valga. Y entonces, claro, es sorprendente ver cómo ella salió de ahí con un circo ambulante cuando tenía, bueno, estas cosetas, cuando tenía, no sé, 11, es decir, 12 años. Y a los pocos años ya estaba triunfando en escenarios de París, de media Europa y de Nueva York. Entonces, es que ya no solo es, no es que ella nació en París del siglo XIX o Madrid del siglo XIX, una ciudad de estas como un poco más, con más facilidades dentro de que la situación de la mujer pues era la que era, ¿no?
hablamos de eso, de que la mujer en esa época pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido, ¿no? Había muchas menos libertades, no tenían las libertades que hoy en día sí tenemos. Entonces es que lo de la Bella Otero ya es como no sé, mucho más, ¿sabes? Es como en esa circunstancia tan extrema, como ella avanza, sale de ese pueblo en el que estaba prácticamente condenada, porque eso no pertenecía a una familia más o menos pudiente, ¿no? Sino pertenecía bueno, era hija de una mujer que era prostituta, que tenía muchos hijos cuyos padres no eran conocidos. Entonces es tremendamente inspirador lo que hizo la Bella Otero, es decir, cómo salió de ese abismo y cómo convivió de alguna manera con ese abismo. Esto lo hemos comentado en varias entrevistas, ¿no? Que al final, cuando sales o cuando alguien sale de un pozo semejante, siempre llevas parte de ello dentro de ti. Entonces, todo lo que hizo ella con ese abismo o parte de ese abismo en su interior es simplemente admirable. Sobre todo queda marcado como es una superviviente, porque durante el cómic lo vamos viendo, va sobreviviendo constantemente a diferentes circunstancias. Gráficamente, María, ¿cómo ha sido tener que enfocar al personaje del que además hay testimonio gráfico, el poder adaptarte a encontrar ese punto en el que no te ciñas excesivamente a la imagen, pero de tu personalidad de dibujo? No sé si eso te ha costado. Bueno, hay realmente mucha documentación de ella, de físicamente cómo era, de toda la época pues también, ¿no? Pero algo que también hemos comentado en entrevistas es que una cosa son las fotos, pero ella era una persona que bailaba en escena, etcétera. Y las fotos, claro, no muestran ese movimiento, ¿no? Hay un tema de posados. Y hay, sin embargo, un clip de vídeo de ella bailando de unos pocos segundos en el que se ve cómo ella realmente era, ¿no? Toda la energía que tenía, cómo se movía de una manera muy, ¿no? Cómo daba vueltas y giraba y esa energía, ese pequeño clip me ha ayudado mucho a enfocar cómo era ella, cómo era su carácter, como una persona con mucha fuerza y con mucha personalidad. Y otra cosa que también me ayudó fue ver los carteles que se hacían en la época, no tanto las fotos de ella en las que está posando, sino los carteles que hacían artistas de la época, porque la dibujaban siempre bailando, ¿no? Y siempre la dibujaban pues levantándose las faldas, tirándose hacia atrás, y ahí también ves un poco lo que era ella en escena, ¿no? Entiendes un poquito más la psicología del personaje y a la hora de crear el personaje y de moverlo y de imaginar un poco cómo era ella, me ha ayudado más igual esto que no tanto las fotos, que las fotos también sirven obviamente pues para ver cómo era, ¿no? Pero un poco de todo, ¿no? Para a la hora de documentarme. Sí, por ejemplo, en el color sí que se ve una influencia, por ejemplo, de lo que son los carteles de la época, esos tonos. Y eso es importante, porque yo creo que constantemente es como lineal, como te vas volcando durante toda la lectura en sentirte dentro de ese entorno, ese escenario, ¿no? Pero yo lo veo, me parece una parte que es importante, es el juego de luces, cómo jugáis desde zonas con luz, zonas sin luz. Esos cambios de situación te ha costado mucho porque al final es como que hay muchísimos escenarios, muchísimas situaciones que sin perder esa tonalidad, que al final es constante, conseguir diferenciarlos yo creo que es una de las partes más importantes. Sí que planteé un poquito la idea del momento en el que se cuenta el cómic, es un poquito el momento de su plenitud, es un momento con mucho más color que cuando ella es más joven. Sí que jugué un poquito con esa idea de que poco a poco ir incorporando el color para ver un poquito su evolución también a un nivel gráfico, ¿no? Cómo ella va creciendo y también el color va apareciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que fue bastante intuitivo, tampoco fue una cosa muy planificada. Sí que tenía esta idea en mente, pero
cuando fui haciendo el color me fui dejando llevar bastante por lo que me iba pidiendo la escena y la historia. Entonces, no te puedo decir realmente qué estructura he seguido ni nada porque ha sido bastante intuitivo el tema del color. A ver, hay veces que hay historias que uno planifica y historias que lo planifican a uno. Sí, como Y, que te va llevando un poquito, sí, sí. La sí. Bella Otero, que estaba ahí también Exacto. participando. Ella me va diciendo, mira, aquí. Oye, mira esto, inspiración ahí. Es una parte que me parece importante porque ya te digo, durante toda la obra sí se nota esa evolución, se nota un juego, se nota esa carga de intentar representar que tiene fuerza. O sea, hay muchísimas escenas en donde el movimiento forma parte casi ya de por sí de la narración. O sea, es un personaje que incluso cuando no tiene movimiento da esa sensación de que se ha estudiado muy bien el tener esa carga de acción, ¿no? Ese punto. Carolina, empezar el cómic como lo empezáis, que no sería la forma más fácil. Cualquier cómic generalmente que vamos a afrontar una biografía, lo más fácil es tirar por el camino de vamos a empezar. Aquí planteas el misterio, generamos esa duda durante toda la historia. Al final vamos viendo cómo hay muchos espectros del personaje que aunque algunos no sean ciertos, también la conforman como personaje, la hacen diferente. ¿Cómo es que decidiste tomar ese camino diferente? Pues, bueno, en general nunca me ha gustado tampoco cuando planteo un biopic, no me gusta hacerlo como una biografía al uso o no me gusta seguir una estructura documental. Y entonces, claro, yo desde el principio tenía claro que no quería que fuera, nació en no sé dónde y vivió esto, que, hombre, también puede ser, ¿eh? Es decir, se puede afrontar desde muchas perspectivas, no digo que eso hubiera estado mal, pero en este caso no quería presentar un biopic al uso y quería jugar precisamente también con esas capas que muestra siempre el personaje, porque es como, vale, conocemos, se han descubierto muchas cosas sobre la vida de la Bella Otero, pero lo que tú has comentado, lo que forma parte del personaje es la máscara que ella misma se creó para la escena. Entonces, es un personaje con muchísimas capas. Tenemos a la Bella Otero sobre el escenario, la Bella Otero detrás del escenario, la Bella Otero que es como empresaria de sí misma, ¿no? y hacedora como de su propia carrera, pero luego también tenemos la Bella Otero en el aspecto más íntimo, que es muy difícil, es decir, esa tercera capa es muy difícil de acceder. Entonces quería presentarla también de esa manera. Te presento a la diva, te presento a la mujer de éxito y luego vamos a ver qué es lo que ella esconde, qué es lo que ella se esconde también a sí misma, ¿no? ¿Cuál es su secreto máximo? Eso que no puede revelar o que no quiere revelar, porque si lo revelara pondría en juego también su propia supervivencia psicológica y es un poco eso. Es lo que esconde ella como a favor de su personaje, pero lo que esconde ella también por simple autoprotección emocional. Y entonces eso, presentarla ya, eso, triunfando en Nueva York, me parecía un muy buen punto de partida. Para ver, vale, esta mujer enamora a la gente, es como arrebata los corazones de todos, vamos a ver qué se esconde detrás. Claro, porque es difícil en una situación así, tanto para María como para ti, Carolina, el no hacerla frágil en ocasiones, y no parece que sea frágil. Incluso en las peores tesituras, el personaje, tanto visualmente como no da esa sensación de fragilidad, que yo creo que es lo que realmente representa durante toda la obra, esa fortaleza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, como digo yo, aquí con el sedal de ir dando carrete para que la cosa vaya teniendo ese punto intermedio. ¿Os ha costado en ocasiones? ¿Habéis tenido que en algún momento rehacer algo porque tuvierais miedo de que se os fuera un poco de las manos el personaje? Yo creo que no. No. No, es decir, ha habido mucho respeto al personaje, ha habido un proceso de documentación muy profundo y ha habido un proceso de toma de decisiones, y es verdad que las cosas que le pasan a ella son hechos, pues,
en ocasiones son muy traumáticos, ¿no? Ujú. Y de hecho es parte de la energía Y y de la y lo gasolina que tiene fácil ella. lo fácil en una historia así sería ir al dramatismo en donde el propio personaje Ya, parece que se derrumbara. Ella, en la peores de las situaciones, salvo seguramente un acontecimiento que la pasa al principio de los tiempos con una amiga, eh, vemos un personaje que eso no acontece. O sea, está como muy, muy cuidado de que no, ¿sabes? Era lo fácil. Lo fácil seguramente era ir a esos puntos de lloro y llanto, y en cambio ya es como un ejemplo de resiliencia constante. es que además eso, yo también cuando la escribía intentaba pensar en, vale, cuál es su brújula. Y por un lado era eso, de dónde viene, ¿no? Es decir, ella tenía muy clara dónde quería ir, aunque no siempre, es verdad, porque al principio cuando entra en contacto con el empresario, que luego ya vemos cómo también se va empoderando, ¿no? Y prescinde de los agentes que considera que no la sirven lo suficiente, pero, pero eso sí que es verdad que más allá de tener claro que quiere ir hacia adelante, ¿no? Y a dónde quiere ir, también ella tiene muy claro siempre a dónde no quiere volver. Entonces, cuando tienes muy claro a dónde no quieres volver, creo que la fortaleza es más fácil de mantener. Bueno, más fácil o es algo necesario. Y ella llegó a donde llegó por esa resiliencia que comentas, por esa fortaleza. Tampoco era, claro, tampoco queríamos blanquear al personaje, quiero decir, blanquear un poco la situación de no, le pasó esto y, pero bueno, no, no es para tanto. Es decir, era un poco no caer en el dramatismo, ¿no? O en la tragedia como en lo melodramático, pero claro, tampoco era cuestión de minimizar el trauma o las situaciones que tuvo que atravesar. Entonces, en la toma de decisiones a nivel dramático, sí que es verdad que mantener el equilibrio pues o fue como difícil o fue como, vale, necesito situar muy bien al personaje. Y bueno, y por parte de María yo creo que hizo un trabajo espectacular Ujú, en cuanto a actuación, ujú. performance. Claro, porque me parece muy complicado, igual que el guionista lleva hasta esa situación para controlarla, que María en algunas ocasiones no te diera esa sensación de esto lo voy a dramatizar más, voy a desdibujar más. Son personajes muchas veces, en cuanto a cara, como muy contenidos a la situación. Y creo que es una de las cosas que mejor funciona, porque es como que yo pongo el ejemplo, es un cómic que en muchas ocasiones te aprieta el estómago, pero no te lo suelta, no deja que termines de caer y te va llevando constantemente con la historia. Y creo que visualmente acompaña muchísimo en ese sentido. Eh, es complicado, entiendo, el intentar seguir una línea. Claro, trabajasteis, como me has comentado, por bloques. ¿Ibais revisando cada área que ibais cerrando o gráficamente, por ejemplo, fue un desarrollo más página a página? Eh, a ver, mm, fue, sí, página a página un poco. Yo fui haciendo, fue un proceso que se alargó bastante porque yo tenía otras cosas y lo iba haciendo y entonces yo iba haciendo por partes y lo iba compartiendo y entonces comentábamos un poco. En general, es lo que hemos comentado antes, no tuvimos mucha discusión. Yo creo que de alguna manera entendí lo que Carolina estaba contando y lo pude trasladar bastante, o lo que yo aporté quedó bien con lo que ella había escrito y entonces no hubo mucha discusión al respecto. Sí que fue un proceso que duró un tiempo y nada, lo fuimos poniendo en común. El tema de la expresividad, esto que has comentado, sí que es verdad que esto es algo que es deliberado, el tema de no hacer una expresividad demasiado, ¿cómo te diría? Demasiado exagerada. A mí personalmente no me gusta. Creo que a veces hay que ser un poco más sutil a la hora de expresar ciertas emociones, porque si no puedes caer un poco en lo que ha dicho Carolina, en el drama, ¿no? Melodramatismo, Y sí. en el melodramatismo. Y creo que a veces si ya es lo suficientemente duro lo que está pasando, el lector ya, ya lo va a entender. No hace falta exagerar demasiado eh, las caras de los personajes y tal, ¿no? Y sí que es algo que creo que ahí también las dos hemos entendido un poquito el tono que le queríamos dar a la historia.
más adulto tal vez, ¿no? No hace falta pasarse de la raya en ciertas cosas, porque ya la historia tiene esa carga. Ujú. ¿Qué tal? Esta es la típica pregunta absurda, ¿no? Pero ¿qué tal esa respuesta, como me decías antes, de la gente, María? ¿Cómo estás viendo la aceptación cuando la gente te comenta, te va abriendo? Yo siempre digo que cuando empiezas a hablar con gente que ha estado leyendo tu obra, te abre nuevas cosas que incluso tú no habías visto, ¿no? De cómo, no sé si vas descubriéndote a ti mismo cosas que habías ido haciendo y que la gente está percibiendo. ¿Estás disfrutándolo de verdad? Fuera parte de lo que comentábamos, de que quite trabajo o que, por ejemplo, pues hay gente que es se encuentra más a gusto estando con mucha más gente, con todas estas cosas. No sé si estás disfrutando y encontrando, por ejemplo, ideas que te puedan abrir a cosas en el futuro. Bueno, estoy disfrutando el tema de, sí, de compartir el trabajo, de hablar del trabajo en general. Los comentarios que recibo es curioso porque todos apelan al tema del movimiento que se ve en el cómic, que es algo que la gente pues lo ha valorado, ¿no? También el tema de cómo se cuenta la historia, que es muy interesante cómo se plantea. En Ujú. general hemos tenido muy buena acogida, tanto a nivel de guión como de dibujo. Eh, Hemos tenido buenas críticas, no sé, en general está siendo bastante guay el tema de presentarlo, compartirlo y tal. Ujú. Y, Claro, pero entiendo que, por ejemplo, igual que yo lo he visto, eso de que mucha gente te hable pues del tema del movimiento, del dinamismo, al final es algo que te reafirma en una decisión, en cómo lo has trabajado. Y eso, sí, pues, muchas veces, eh, siendo como somos, sobre todo los autores, y con ese problema en muchas ocasiones de ser más críticos que el que viene de fuera, desde dentro, creo que es una ayuda, ¿no? Supongo que te sí, servirá bastante. sí, claro, claro, ahí digo, vale, se ha entendido bien y creo que sí que es verdad lo que dices, que al final eso te da que pensar sobre tu trabajo porque veo que es una característica que igual la puedo explotar más, el tema del movimiento en el dibujo. También es una cosa que a mí me, me obsesiona un poco, el tema del dinamismo en la narrativa, de que sea dinámico, de que haya un movimiento. Siempre es algo que lo valoro como lectora y que también a nivel de dibujos lo que siempre intento mostrar, que haya, que haya dinamismo en las páginas, ¿no? Que se mueva la narración. Ujú. Y eso es algo que sí que creo que lo he conseguido y que además la gente lo ha valorado y es algo que pienso que es una cualidad que me gustaría seguir por ahí explorando en futuros proyectos que tengan, bueno, tengan o no que ver con temas de danza o no, pero también la danza es una cosa que la llevo yo ahí de Ayuda, sí, sí. entonces es como incorporar esa danza o ese movimiento al dibujo, que es algo estático a priori, pero que creo que no es tan estático, que se pueden unir esas dos áreas, ¿no? Ujú. Y Carolina, en cuanto a guión, claro, después de afrontar un biopic en esta manera y además con esta especial manera de afrontarlo, entiendo que lo que venga después, esto es como decir, o sea, está muy bien, he hecho un muy buen trabajo, pero me voy complicando las situaciones porque tengo que ir buscando nuevas maneras de afrontar. No sé si ya estás dándole vueltas a nuevos proyectos, a nuevas formas, cosas que te haya abierto, por ejemplo, un poco el haber trabajado con la bellotera. Eh, bueno, a ver, hemos estado comentando que nos gustaría mucho en algún momento hacer la segunda parte, porque, bueno, ya está dicho, María, ya está dicho. Eh, porque a mí es un personaje que se me ha quedado un poco dentro y siento que sí que el cómic tiene un arco dramático cerrado y se cuenta, tiene un concepto también, ¿no? que está desarrollado y finalizado, pero sí que se puede continuar porque termina en un punto, es como una historia de anábasis, es un ascenso y termina cuando ella tiene 30 años. Nos queda toda la parte de su decadencia, del retiro, de cómo termina ella, que creo que también es una parte muy interesante de su retrato.
Entonces, bueno, volver a ella es algo que me encantaría. Todavía no sabemos cuándo, pero espero que pronto. Pero y después, respecto a otros proyectos, pues la verdad es que ahora estoy metida en bastantes, en bastantes cosas. Y una de ellas tiene relación con un viaje que hice a Nepal, y la verdad es que no, es decir, no, esa es mi gata maullando. No me cuesta encontrar un punto de decir, venga, pues vamos a dar un enfoque distinto, porque eso es en cuanto me pongo en consonancia o me pongo a pensar en la historia, me surge como de forma espontánea o de forma bastante intuitiva, entonces enseguida sé por dónde quiero ir, dependiendo del proyecto, ¿no? Eh, pero este proyecto en concreto, que bueno, lo estoy haciendo, lo estoy desarrollando junto al artista May, Ujú. es para mí como un reto, porque es hablar de la vida de una persona que está viva y a la que estoy entrevistando, entonces es como, Diferente. es diferente, claro, porque no lo quiero hacer que tenga mecanismos dramáticos, no quiero que sea un documental, pero claro, tengo muchas más restricciones porque es que hay una persona eh, que está como guiando un poco el proceso. Es verdad que me está dando muchísima libertad, ¿no? Pero, y en ese sentido se lo agradezco mucho, y sí que hemos acordado, vale, esto va a ser algo dramatizado, inspirado en, pero para mí está siendo ahora mismo, creo que mi mayor reto como guionista. Ujú. Y también es, bueno, es algo que estoy disfrutando mucho, ¿no? No quiero decir que esté sufriendo ni mucho menos, pero sí que está siendo un proceso Sí, supone un esfuerzo, complejo. ni más ni menos. Es algo diferente Sí. y es un cambio. En tu caso, María, por ejemplo, las cosas en las que estás trabajando después de haber hecho La Bella Otero, ¿te han supuesto mucho salto o te has llevado cosas de esa manera de ese grafismo a tus siguientes proyectos? Bueno, sí que hay un salto, estoy con algunas cosas que no puedo de momento decir, pero sí, no, a ver, a nivel de temática es distinto, sí Ujú. que se me plantean algunas cosas relacionadas, bueno, históricas también de otra época, pero eh, Sí, pero me refiero más, por ejemplo, pues que cosas como el uso del color tan determinado de la época, que eso, claro, te cambiará mucho entre obras diferentes. O, por ejemplo, pues lo que has hablado, el que tuviera relación con la danza, que te ha permitido jugar con ciertos dinamismos. No sé si, pues igual que hablábamos antes, eso te afecta a que tu cabeza está más abierta a decir, voy a meter más dinamismo, me gusta mucho esto. sí, sí, desde luego, sí, sí, siempre. Eso lo tengo ya claro que lo voy a explotar en cualquier obra que haga. El tema de meter ese dinamismo y ese movimiento siempre que pueda, ¿no? El mover a los personajes por la página Al final, y cualquier autor tiene como una base de crecimiento, o sea, cada ladrillo que vamos poniendo se va sumando, entonces sí, entiendo que te habrá marcado. Hay veces que entiendo que uno intenta distanciarse porque quiere cambiar completamente de rumbo puede ser, sí. y por eso te preguntaba si realmente encontrabas, ¿sabes? ¿Habías encontrado que te había calado más o que estabas buscando un camino diferente en las siguientes obras? No, no, creo que lo voy a tomar de momento como algo en lo que explorar más y explotar más también a nivel de dibujo, porque es Ujú. también con lo que me lo paso yo bien, sobre todo el tema del movimiento y el tema del color también. El color narrativo siempre le puedes dar muchas vueltas a temas oníricos, por ejemplo, el tema del color siempre va a ser muy importante, ¿no? Ujú. Y sí, voy a seguir explorando por ahí, ¿no? De momento no voy a cambiar de línea, porque es una línea que me interesa trabajar y desarrollar.